Pues hola Bricia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta edición de Tech for Good Series. Esta ya es como la tercera o cuarta edición que tiene que ver con temas de Web3 y sos la primera mujer en acompañarnos para hablar de estos temas, así que me siento doblemente feliz de tenerte como invitada esta tarde. Y aunque yo ya conozco un poco de tu perfil, que es increíble, me encantaría empezar con que nos contaras un poco cómo entraste a este mundo, qué has hecho y qué de tu destino, de tu viaje te ha llevado hasta aquí. Ok, muchas gracias Nelly por invitarme. Fíjate que yo estaba medio peleada con la idea como de estar en spaces o en entrevistas o cosas así, pero vi tu newsletter y dije, creo que va a ser una buena oportunidad, porque si logra llegarle a la persona indicada, me va a dar mucho gusto ver pues, a más mujeres en el ecosistema. Entonces, muy Sí, feliz de estar aquí. muchas gracias. Eh, tenemos un par de personas en común, yo creo, tú y yo. Sí, entonces contaré un poquito de mi historia y ya luego las menciono. Yo soy contador público por profesión. La realidad es que nunca me gustó ejercer, porque para mí era como muy demandante en tiempos, muy monótono, entonces yo lo veía como una buena base para negocios, porque pues mi sueño era ser restaurantera. Durante 8 o 9 años trabajé en el negocio de los restaurantes. Estuve desde posiciones operativas como mesera y hostes hasta administrativas como jefa de recursos humanos, tesorería, etcétera. O sea, mi pasión eran los restaurantes. En 2021 me convierto en mamá y esto cambió mucho la forma en que venía pensando porque ahora, pues, lo más importante para mí era mi calidad de vida, la relación vida-trabajo. Y los restaurantes, la verdad es que no tienen tan buena relación vida-trabajo, o sea, son largas jornadas, eh, muy demandantes, no muy bien pagados siempre, o sea, si estás en la parte operativa, pues dependes de tus propinas. Entonces también ya como que me empezaba a poner algunos como political statements, como de, bueno, ya no quiero trabajar para hombres ricos, machos, o sea, ya no quiero, ¿no? Ya es suficiente. O quiero trabajar por empresas que les preocupe el tema de la calidad de vida o empresas que les preocupe el tema de la inclusión. Y bueno, yo renuncié a los restaurantes, estaba pues, en mi casa nada más y en una cena con mi mejor amiga y su esposo, que pues ya somos compadres, con Gonzalo. Gonzalo tiende a hacer muy buenas preguntas siempre, o sea, como súper random te hace una pregunta que te llega y te hace pensar y esa pregunta me cambió la vida, literal, porque me dijo, oye, Bri, si tú pudieras elegir así el trabajo de tus sueños, lo que, lo que quisieras, ¿cómo sería? Y yo estoy de, wow, pues finanzas, porque me gustó mucho en la universidad. No quise entrar a finanzas porque son muy demandantes también los trabajos en finanzas y no, tampoco creo que tengan muy buena calidad de vida de trabajo. Pero bueno, esto, ¿no? Que me dé un ingreso digno que me permita terminar de trabajar y después poder dedicarme a mi familia durante toda la tarde, por ejemplo. Y ya ese día después Tatiana me dijo, oye, Gonzalo, ¿te comentó algo? Y yo decía, no, no, todavía no. Y ya después Gonzalo me dijo, mira, Bri, pues yo estoy en cripto, yo hago esto, creo que podrías trabajar conmigo, probamos 3 meses, a ver qué, a ver cómo nos va, yo te enseño lo que hago, tú me apoyas como si encuentras algo interesante, pues me dices y ahí nos aplicamos, ¿no? Entonces durante esos 3 meses, pues yo me dediqué a aprender de él, pero lo de él también ya estaba muy avanzado, así que también tenía que venirme a las bases, ¿no? En lo que él me enseñaba, no sé, NFTs, yo me ponía a investigar qué era la blockchain o qué era Bitcoin o cositas más básicas, ¿no? Entonces, pues así, le iba y también Ricardo Vázquez, que también que ya estuvo por acá, Sí. a él lo conocí por Wikipolítica. Entonces, cuando le dije que estaba entrando, él me metió en un grupo de WhatsApp. Luego, ya estás en el nivel 2 y me metí a otro grupo de Telegram. Y luego, no, ya estás en el de avanzados y me metí a otro grupo de Telegram. Entonces, pues me iba metiendo y me iba metiendo. Hasta que Y llegaste de Discord.
Sí, no, ha sido una locura, o sea, porque como esta actitud de Walk Me, de We All Wanna Make It, está muy fuerte en Web3. Entonces, pues como que una mano de ayuda termina siendo una cadena interminable de ayuda, ¿no? ¿A qué te Eh, refieres a qué te refieres con esta actitud de Walk Me or We're All Gonna Make It in Web3? si tú entras a una comunidad, no sé, Telegram, de Discord, la gente siempre está dispuesta a ayudarte. O sea, no es como competencia, como de no te voy a enseñar lo que sé hacer. O no, esta beca va a ser nada más para mí, no le voy a decir a nadie para que haya menos competidores. O este tipo de actitudes no las ves. O sea, es más bien como de, hey, está esta chamba en tal lugar, vamos a aplicar todos. O, hey, no sé, salió esta beca, como vamos todos. Entonces, pues es esto, ¿no? Como echándonos alertas, apoyándonos entre comunidad, como esperando que todos crezcamos y que pues, va a ser posible, ¿no? Súper. Bueno, y entonces así entraste a Web3 y para los que estén escuchando esta entrevista, que escuchan este término, pero que no se termina de entender qué es, esto es un software que descargo, es un nuevo tipo de computadora o es una forma de pensar, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Web3? Pues hablamos del Internet como de esta tercera etapa que hay. O sea, al principio en Web 1 tú podías leer y era lo único que podías hacer interactuando con una página web. Después ya empiezan a entrar otros participantes donde ya no nada más lees, sino también tú puedes compartir, ya también puedes escribir y ya empiezas a interactuar. Este es como el Web 2, que es como lo que vemos con Facebook o con Insta, que tú compartes tus fotos, tus videos, todo, pero esta información ellos la utilizan a su favor, sacan beneficio monetario de esto y también hablamos de sistemas centralizados. O sea, si hoy en día no le caes bien a Facebook, te puede bloquear, te puede eliminar tu cuenta y pues no puedes hacer nada más al respecto, ¿no? Entonces Web3 ya viene con más temas como entra la blockchain, hablamos de descentralización, hablamos de propiedad también, o sea, que por ejemplo, lo que tú escribes es tuyo y tú tienes este derecho, ¿no? Pero, O lo que tú ¿por, compartes. por qué lo que escribís es tuyo? ¿No lo escribís en alguna plataforma que igual que los otros también le pertenece a quien tiene los derechos de administración? O sea, ¿dónde está el corazón de esta descentralización que cambia completamente las reglas del juego en cuanto a ownership? Pues están las apps, que son aplicaciones descentralizadas, está la blockchain también, como que estructuralmente tu información está en una serie de servidores que están interconectados, pero no solo en una. Y ya hablamos como, por ejemplo, en el caso de DAOs, en el que ya es colaboración, o sea, como esto es mío, lo comparto, o esto es mío, no lo comparto, como podemos decidir, creo que esta es la parte más importante de Web3, que tú puedes decidir qué quieres hacer, qué no quieres hacer y tienes que estar informado para tomar estas decisiones también. Entonces diríamos que el Web3 es como una evolución de la lógica o la filosofía detrás del uso que le damos al Internet. Mm, sí, sí, es como lo que estamos viendo actualmente las personas que estamos como más metidas en cripto, pero lo que vamos a empezar a ver en un futuro, o sea, finanzas descentralizadas, NFTs, aplicaciones descentralizadas, como toda esta parte donde ya hablamos de la propiedad, es lo que vamos a estar viendo en Web3. ¿Y qué son DAOs? DAOs son organizaciones autónomas descentralizadas. Son, eh, yo lo veo como el futuro de las ONGs o el futuro de las empresas o el futuro de cualquier organización que tenga un conjunto de personas colaborando, donde ahora pues ya no hay como una estructura piramidal o jerárquica de que vaya el CEO y luego como directores y luego así, ¿no? Sino todos colaboramos, la comunidad te puede retribuir
porque considera que lo que hiciste es valioso. Y pues también empiezan tomas de decisiones democráticas, como a dónde ir con la DAO, definido por las personas que formamos parte de ella. ¿Y cómo se financia? ¿Cómo entra dinero? Pues hay diferentes tipos de DAOs. Tampoco te voy a decir que todas son súper exitosas y lo han logrado, pero yo creo que una de las más exitosas está en el ramo de finanzas descentralizadas, y lo que hacen, o bueno, hay varias, lo que hacen es que hacen préstamos. O sea, la estructura es mucho más complicada de lo que te estoy diciendo ahorita, pero yo te presto dinero, tú me pagas con un interés, ese interés yo lo puedo como pagar a otro, comprar como de nuevo nuestros tokens, por ejemplo, para subirles el valor, o puedo hacer otro tipo de inversión, depende de lo que la DAO decida. Ya. Oye, y bueno, yo veo que vos sos una community manager dentro de Web3. ¿Y qué es manejar una comunidad en Web3? ¿Qué significa? ¿No? Porque nosotros tenemos como, bueno, muchos tendremos la referencia de community manager en Facebook, en Twitter, utilizando redes sociales, de una empresa que desarrolla contenido, que publica contenido, que hace media kits, o pues me pregunto si eso es lo mismo o es similar a manejar una comunidad Web3. Pues yo estoy más centrada en la parte de Discord y de Telegram, que son como dos de las aplicaciones que más utilizamos para comunicarnos con nuestras comunidades. Yo entré como moderadora de Discord por azares del destino. O sea, primero entré y después aprendí qué es lo que tenía que hacer. Entonces pues ha sido muy interesante, ¿no? Al manejar comunidades, yo realmente no he tenido una experiencia como súper dura, porque te digo, siempre está esta actitud del WAGMI, de entre todos nos ayudamos, y son comunidades muy bonitas. Específicamente, o sea, no quiero verme muy feminista, pero las comunidades de mujeres y las comunidades de latinos para mí son la cosa más deliciosa del mundo. O sea, porque hay como una hermandad, hay como una amistad, hay como, no sé, algo bien bonito. Entonces, pues, como moderadora, ya sea de Discord o de Telegram, pues tú te encargas de mantener esta armonía, ¿no? Porque nunca falta que entre un troll, o que entre gente que nada más quiere como ponerse a pelear, o pasa mucho también que entren bots a poner post como de te doy 500% de utilidad en 2 días, como mándame un mensaje, da clic en este link o envía este mensaje. Web3, al ser de propiedad, pues tú también decides qué hacer con tu dinero, y a veces si no estás muy bien informado de cuestiones de seguridad informática, pues así también es como estos bots hacen dinero, y pues tú te encargas de que esto no suceda dentro de tus grupos. Entonces, básicamente es eso, mantener la armonía, estar en comunicación, como estar en esta actividad de estarnos comunicando. ¿Y la moneda que circula en la comunidad o en estas DAOs es cripto o es moneda tradicional? No. Hablando de DAOs específicamente, hay DAOs que tienen sus propias monedas, hay DAOs que manejan otras monedas, depende de la estructura de la DAO. Pero yo, por ejemplo, yo no trabajo como tal para DAOs, yo trabajo para un proyecto de NFTs y para un proyecto de stablecoin. Entonces, para mí es un poco diferente, un sueldo sí lo recibo en cripto, y el otro, como es un proyecto que está establecido en México, pues recibo de manera tradicional, y también tengo prestaciones mexicanas. Entonces, esto era súper importante para mí también. Oye, ¿y qué es un NFT? ¿Qué es un stablecoin? ¿En qué consiste tu trabajo de community manager de un NFT? Ok, NFT son non-fungible tokens, que son pues, tokens que son únicos, que tienen propiedades determinadas y que están almacenados en la blockchain, en algún bloque de la blockchain, donde te indica fecha de creación, quién es el autor, características que tiene, hablando, no sé, por ejemplo, de nuestros NFTs, que si tiene lentes, que si el cabello es de determinada forma, o cositas así. Yo lo que hago en esta parte,
en los lanzamientos de proyectos de NFTs se tienden a manejar mucho la comunidad de Discord, porque como que tienes que estar preparando a la comunidad para el momento en que vayas a lanzar. Entonces, esa fue la primera etapa que a mí me tocó. Ahí hay vayas a lanzar en el que vayas a lanzar tu, o sea, preparas a la comunidad para el lanzamiento de tu colección. Sí, sí. Ya. O sea, en el momento del lanzamiento de una colección de NFTs, pues tú como creador de NFTs y también si eres un founder de un proyecto de NFTs, lo más importante para ti es la comunidad. O sea, la comunidad es la que te va a decir qué tan exitoso tu proyecto puede llegar a ser. O sea, si tienes una comunidad grande, es muy probable que te vaya muy bien. Si tienes una comunidad chiquita, ahí puede que tengas un poquito de problemitas. ¿Y cómo creas esa comunidad? O sea, me voy a OpenSea, creo mi cuenta, monto mi colección y luego te contrato. Y luego cómo se crea o cómo se empieza esa comunidad. Yo te decía de que yo creo mi comunidad, mi cuenta en OpenSea, cargo mi colección y bueno, pero ¿cómo paso de ahí a crear una comunidad? O sea, creo un canal en Discord o empiezo a platicar en los blogs o en los foros de NFTs, es decir, ¿cómo se empieza? Claro, porque en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, por ejemplo, vos creabas tu perfil y empezabas a agregar la gente que conocías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica que cambió en la creación de comunidades en Web3? Pues fíjate que no me ha tocado como tal esa parte, o bueno, sí, porque tenemos una comunidad chiquita aquí en Mérida, en la cual tú también formas parte, sí. Pero es más bien como ir encontrando gente que tiene la misma ideología que tú o que tu proyecto. O sea, sí generar grupos de Telegram, generar grupos de Discord, donde esta comunidad se puede ir uniendo. Entonces, tú como creador, hay muchas veces eras artista desde antes de que existiera Web3 o los NFTs o cualquier cosa, y hay gente que te sigue. Entonces, esta gente que te sigue puede ser un posible comprador de tu NFT, por ejemplo, puede ser un posible miembro de tu comunidad. Entonces, generas estos canales y en estos canales ya empiezas a tener comunicación con ellos y cercanía. O sea, esta parte de generar comunidad siempre o muchas veces se trata de este apoyo. O sea, no solo consume mi producto, yo hago esto y nada más se puede hablar de esto, sino es como de, hey, personas interesadas en, por ejemplo, en mi grupo de NFTs, de mi trabajo, pues son mujeres que están en Estados Unidos, principalmente en Miami, que están interesadas por tech, que están interesadas en temas de liderazgo, en temas de inversiones en cripto. Entonces, pues este grupo se va uniendo y nos vamos apoyando entre todos para incrementar nuestros aprendizajes, incrementar nuestras oportunidades, como pasarnos oportunidades laborales, pasarnos oportunidades de becas, pasarnos este tipo de cositas. Ya. Oye, y en este periodo que has trabajado en esto, ¿cuál ha sido una de las experiencias más gratificantes donde decís, wow, qué increíble el potencial que esto puede tener? O sea, ¿cuáles son algunas de esas historias de éxito que te han inspirado y que te han motivado a continuar formando parte, invitando a otros, como hiciste conmigo, trayendo a otras personas, acompañando, creando, formando? ¿Qué es lo que qué ha habido, qué ha pasado, que te ha inspirado, que te ha movido en esta dirección? Yo creo que la principal es hablar desde primera persona y es mi propia experiencia. O sea, de trabajar, no sé, 8 o 10 horas de lunes a sábado, como que intentando maternar y regresando y siempre cansada y que no me alcanzaba el dinero y cosas así, a poder tener mejores oportunidades laborales, con mejores salarios, con mejores prestaciones, con, no sé, trabajos mucho más dignos, ¿no? Que son remotos, que me permiten maternar, que no hay ningún problema con mi maternidad no choca con mi trabajo, o sea, en mis reuniones de repente puedo estar amamantando y puedo estar en la reunión, ¿no? Porque es lo que tocaba hacer, ni modo, pero
creo que esta apertura de mente de empezar a trabajar en proyectos globales es súper interesante porque traen una ideología completamente diferente a la que muchas veces de repente podemos escuchar en México. Por Entonces, ejemplo, ¿en qué sentido, en qué ves esa diferencia de ideología? yo me acuerdo que un ex jefe, cuando me embaracé, me dijo algo como que seguro ya no iba a regresar a trabajar porque me iba a dedicar a tener hijos y a mi casa, ¿no? Yo en ese momento tuve una crisis profesional tremenda, tremenda, porque yo acabo de salir de la universidad, entonces me dice eso y yo, o sea, me puse a llorar y mi esposo, mi esposo es de Nueva York, entonces me decía, no, o sea, no le hagas caso, no lo escuches, que tiene lógica con que yo me llevaba muy pesado con este jefe, así que igual y me lo dijo bromeando, pero para mí mis hormonas en el embarazo, eso fue durísimo. Entonces él me decía, claro que esto no te determina, claro que esto no va a suceder, o sea, tú vas a seguir teniendo un futuro profesional si así lo deseas. Y eso es lo que he visto aquí, o sea, en proyectos globales, en proyectos tech, se trabaja por objetivos, no por horarios, no tengo que estar 10 horas aquí sentada en mi silla esperando a ver qué me dicen que tengo que hacer. O sea, me dicen que tengo que hacer, lo hago, y si ya no hay chamba, me pongo a lavar ropa o me pongo a hacer otras cosas, otras actividades, ¿no? Entonces, pues mi maternidad no define para nada mi capacidad para colaborar. Creo que esto es algo que he aprendido aquí. También el trabajo remoto, el no tener que transportarme, el que no haya horas nalga, ese es un súper beneficio también. Mi salario comparado a mi salario anterior a mi primer salario cripto hizo un por 5, entonces pues igual eso cambia tu manera de vivir sí, claro, tu vida, ¿no? Ahora ya tengo la oportunidad de enviar a mi hijo a clases de natación, que siempre había querido y no había podido y ahora ya puedo. Uh-huh. O de decir, no, pues tengo reunión a tal hora, después yo me dedico a mi hijo, lo disfruto, o sea, estoy con él al 100%, nos vamos al parque o hacemos otras cosas y no estoy preocupada porque no me alcance el dinero o no estoy preocupada porque mi jefe todavía quiere que regrese a la oficina para hacer algo sin sentido o no sé, como estas oportunidades para mí, para las mujeres latinoamericanas son muy importantes y justo es por eso que estoy aquí, o sea, aunque no me siento tan segura haciéndolo porque no me imagino como una, no sé, una cripto influencer o una influencer de Web3. Es como igual y alguna otra mujer le va a conectar esto y espero que pueda mejorar también la calidad de vida de su familia y de ella. Entonces, es eso, es mi propia experiencia. Estoy segurísima que así será y lo has hecho muy bien. Creo que eso es mejor que una cripto influencer. Oye, y de tu experiencia en este mundo, ¿cuáles son algunos de los retos más grandes que observas en la Web3? O sea, cuando asistís a estos eventos como el que organizaron acá en Mérida, que fue tan especial, tan cercano, tan auténtico y tan horizontal. ¿Qué otros, pero cuáles son los retos que observas dentro del ecosistema? O sea, ¿cuáles son esas barreras que aún nos falta por superar? Además del desconocimiento, ¿no? Claramente eso diríamos que es una de las, como la número uno, ¿no? Porque no sabemos ni cómo acercarnos, ni cómo... Yo tengo mi Discord y estoy como en 5 canales y todavía no sé cómo es que tengo que participar. Pero ahí voy, ¿no? O sea, eso, ¿cuál es desde tu experiencia, desde tu impresión, esas barreras? Discord, cuando gustes, nos sentamos y te explico hasta donde sé. La verdad es que cuando le agarras a Discord, te enamoras de la herramienta porque tiene determinadas cosas que lo hacen mucho más fácil de manejar que Telegram, entonces es una joya. Y bueno, yo creo que una de las cuestiones que se tienen que mejorar en Web3, uno es la experiencia de usuario. O sea, el tema de las diferentes redes de tu wallet en MetaMask, por ejemplo, de los diferentes exchanges, esto es un tema y es un tema para mí también que ya llevo 8 meses de aprendizaje, ¿no? Y que 8 meses de aprendizaje
pueden sonar muy pocos, pero en Web3 son años de perro y he aprendido muchas cosas, pero aún así me da muchísimo miedo a transferir, o sea, como que tengo que ver que la red sea la correcta, el token esté bien, como ya di de alta el token así como con mucho cuidado y con mucho miedo, porque pues es descentralizado, o sea, mandas a donde no era y aquí no hay un call center de, oye, fíjate que no, o sea, valió. Sí. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que Web3 va a ser un monstruo cuando sea tan fácil de acceder como lo es acceder a Facebook o como lo es acceder a tu banca móvil y transferir dinero, ¿no? En ese punto, cuando tú sepas que lo que estás haciendo no es blockchain, ahí yo creo que va a ser cuando veamos la diferencia. Y también creo que además de esta parte de la experiencia de usuario, también habemos pocos usuarios, como ya lo mencionabas, y también dentro de estos usuarios, pues falta diversidad. O sea, que haya comunidades de mujeres, por lo que entiendo es algo muy reciente, que esté como tan fuerte este tema. Entonces yo creo que es eso. O sea, yo como madre no veo muchas madres en Web3 o en estos eventos de cripto, porque claramente nos cuesta más trabajo. O sea, por ejemplo, yo iré ahorita a IT México como builder, el hackathon, y eso para mí significa traerme a mi mamá, traerme a mi hijo, conseguir hotel para los tres, que nos alimentemos los tres. Entonces, pues es diferente a cuando eres joven y viajas por todo el mundo y, o sea, es muy diferente. Entonces, yo creo que cuando exista más diversidad vamos a encontrar más madres, más personas de diferentes edades, personas de diferentes culturas, razas, que no importe si tienes mucho dinero o poco dinero, o sea, ahí yo creo que también va a ser muy diferente Web3 cuando esto suceda, cuando haya mayor diversidad. Y eso se conecta mucho con la última pregunta de cuál es ese futuro que soñás, o sea, qué es ese futuro que dirías, esto que estoy observando, esto que estoy viviendo, me lleva a pensar de que este es el futuro. Si te dieran una varita mágica y te dijeran que podés diseñar ese futuro, ¿cuál sería? Yo creo que sería la libertad de decidir, o sea, de poder decidir dónde quieras vivir, o sea, que no, quizás no donde naciste es donde quieres vivir, tú quieres vivir en un lugar que tiene parques diferentes, o que tiene playa, o que tiene lo que sea, y que como el dinero no defina dónde puedes vivir y dónde no. También que tú puedas decidir qué moneda usar, o sea, no porque naciste en México tienes que usar pesos, igual y quieres usar en dólares o euros o lo que sea, como que tú puedas definir qué es la moneda que quieres usar, qué información quieres compartir, qué información no quieres compartir, una sociedad informada, hablar de una democracia real, o sea, yo así en mi futuro de la Web3 yo me imagino unas elecciones en el blockchain, o sea, como ya votaste, se almacenó en la blockchain, ya no lo puedes cambiar, o sea, así es como me lo imagino, ¿no? Claramente con salarios dignos, con una buena relación de calidad vida-trabajo, o sea, que no importa si eres mamá, si eres mujer, si eres latinoamericano, si eres nada, o sea, tú puedas colaborar en estas empresas o en estos proyectos que te pueden dar una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, así es como yo me imagino el futuro de mis sueños, o sea, que tú puedas decidir. Qué hermoso. Pues comparto tu sueño y ojalá que estemos vivas para vivirlo y para verlo, y todo para vivir los cambios, ¿no? Que es lo tan interesante de nuestra era. Bricia, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por el enfoque de género tan importante, tan sensible y tan inspirador que le diste a esta charla. Te agradezco y espero que estés aquí de regreso muy pronto y ojalá nos vemos el sábado. Muchas gracias, Nelly. Gracias por invitarme. En verdad me siento muy halagada con esta invitación. Se aprecian que le des espacio pues, a diferentes perfiles, ¿no? Y que trates pues, de mostrar estas diferentes visiones. Siempre. Ojalá nos vemos el sábado. Qué Sí, bueno que vivimos en la misma ciudad. sí, sí, no. Vale.